Y llegamos al tercer y último bloque en Leña Savioli y estamos aquí en nuestros estudios, en primer lugar con el referente del Partido Socialista, Luis Solana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Y también, por supuesto, con Jonathan Gómez, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Les quiero preguntar, por supuesto, por este proyecto, ¿no? O este intento de proyecto, porque todavía no se consolidó ni fue presentado en el Congreso Nacional, de esta intención que tienen ciertos gobernadores, principalmente de lo que tiene que ver con el peronismo, del Frente de Todos, de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cómo ven esta intención, no? Jonathan, dale. Sí, bueno, nosotros desde un principio estuvimos en desacuerdo con las primarias porque tenían un carácter proscriptivo para los proyectos emergentes, los proyectos políticos como la izquierda, por ejemplo, en las cuales si no cumplían el 1,5% quedábamos afuera en segunda vuelta. Más allá de eso, nosotros entendemos que este cambio en la posición con respecto a las PASO no responde a una necesidad de la gente, sino más bien, así como surgió en su momento, una necesidad política de los principales frentes del gobierno para quedar mejor parado frente a las elecciones, ¿no? Recordemos, Néstor Kirchner adopta las PASO después de una dura derrota en 2009 para poder unificar a todo el peronismo. Ahora que la situación es otra, vemos que en nombre de la democracia se vuelve a cambiar el modo de elecciones. Nosotros consideramos que las PASO son una herramienta útil, el gran problema es que si son proscriptivas, nosotros estamos en desacuerdo. O sea que habría que cambiar alguna parte, ¿no? de las PASO, ¿no? Que no sea, por ejemplo, un piso o un techo de un 1,5. Sí, porque incluso hay organizaciones, nosotros dentro del Frente de Izquierda lo hemos utilizado para dirimir las internas. O sea que cada organización que necesite utilizarlas pues tenga la posibilidad de usarlas. Luis, ¿vos cómo ves esta intención de algunos gobernadores del Frente de Todos? Y te pregunto si coincidís con Jonathan en esta visión de que quizás responde a intereses de estos gobernantes o del Frente de Todos y no a intereses de la ciudadanía. No, claramente responde a intereses, ¿no? Pues fíjate que el sistema electoral, más allá de las objeciones que podamos hacer, está aceptado por toda la ciudadanía, se ha consolidado como un sistema, está en vigencia hace ya 10 o 12 años. Modificarlo es una barbaridad, y es una barbaridad por varios motivos. Primero, porque nadie lo está cuestionando. De hecho, la sociedad en general, pero los partidos políticos lo hemos aceptado como herramienta. Y por otro lado, vemos que es la resolución que tiene el gobierno de pararse frente a un escenario muy complicado, siempre contribuyendo, ¿no?, a esta polarización, a este bipartidismo que intentan las dos coaliciones mayoritarias que han sido protagonistas en Argentina, de querer meterle una cuña a la oposición que pareciera podría ganar las elecciones del 2023. Entonces, como Juntos por el Cambio, Cambiemos, no puede resolver su interna de otra manera que no sea con esta ley, se la quieren borrar metiéndole quilombo y ellos de esa manera lograr más chances electorales. Es una tomada de pelo a toda la ciudadanía, a todos los partidos políticos, y me parece que modificarla previo a una elección también contribuye a dañar las instituciones y a dañar la democracia. Y como ven, digo, es el argumento que quizás esgrimen respecto a, bueno, con esto también reducimos el gasto electoral de una que implica, por ejemplo, hacer una elección más como una paz. Pero, digo, moralmente, ¿desde qué tarima te planteas hacer un ahorro con un sistema electoral que es la posibilidad de respetar la libertad de las personas de elegir con... lo contrastás con el dólar a 200, el dólar soja a 200 que sacó más el otro día, produciendo un ajuste tremendo para garantizar a 4 exportadores, digamos, un incremento casi del 60-70% de sus ganancias en dólares. Entonces, vos, si querés ahorrar, tenés que tener una conducta, digamos, que indique que vos esto lo modificás solamente por una cuestión económica. Pero si por un lado ahorrás y por el otro lado despilfarrás muchísimo más, el acuerdo con el fondo fue horrible. Sin embargo, lo hizo este gobierno, que ahora dice que tenemos que ahorrar. Por eso digo, yo creería que hay toda una maniobra de sostenerse en el poder a cualquier costa y van tratando de armar todos los andamiajes legales para lograrlo. Y justamente entendiendo de que en otros países ya ha habido elecciones luego de la pandemia y ha ganado la oposición, digo, ¿ustedes cómo se ven
para las elecciones 2023 y cómo ven justamente a la oposición de Juntos por el Cambio. Nosotros, por lo menos desde el Frente de Izquierda, particularmente desde el MST, vemos a nivel mundial una polarización social y política que se ve reflejada, ¿no?, en proyectos más de derecha por un lado y por otro lado la vuelta de los proyectos progresistas, ¿no? Vemos una gran contradicción en el sentido de que los proyectos progresistas no han podido cumplir en su primera etapa, en su primera vuelta en el gobierno, no han podido cumplir con las necesidades de la gente. Eso es lo que ha alimentado, por un lado, una nueva derecha y una derecha que cada vez viene peor, digamos, que vemos realmente con preocupación que estos proyectos políticos vienen por más derechos. Por eso consideramos que es más que necesario fortalecer las terceras posiciones, las posiciones independientes, tanto de los gobiernos como de los empresarios. Por eso estamos militando nosotros en el Frente de Izquierda, para plantear una salida alternativa real, ¿no? Porque hoy en día ninguno de los proyectos en pugna, los principales frentes que están en agenda, no están planteando una salida para la mayoría social. O sea, se ve claramente hoy en día con el presupuesto 2023, por ejemplo, que creo que es un tema en agenda en el cual desde el oficialismo hasta incluso la oposición de derecha hay un acuerdo general de aprobarlo. Y es un presupuesto de ajuste. ¿Y cómo ven la situación política económica actual y a nivel nacional y provincial, en tu caso, Luis? Bueno, tremenda, una realidad muy compleja, muy difícil. 55% de las familias en la informalidad, eso significa índices altísimos de pobreza. El otro día conocíamos que se reduce la pobreza porque aumenta la indigencia, no es porque se resolvió la pobreza, sino porque la indigencia se fue agrandando en el círculo de la pobreza. Y digo, son niveles altísimos, gravísimos, con una inflación que está cerca de los 3 dígitos, con la gente desesperada, tratando de llegar no a fin de mes, sino a la primera quincena al menos, y que vemos que tampoco hay una expectativa, porque si no decimos, bueno, mirá, vamos a mascullar esta realidad un tiempo, pero hay un horizonte de salida, pero el horizonte de salida pareciera que es con el ajuste y con represión, como lo está haciendo el gobierno actual, como lo pretendió el gobierno anterior, y como va a pretender seguramente quien gane las elecciones en el 2023, si siguen estos dos grupos, estas dos coaliciones detentando el poder en Argentina. Es una velita que se va apagando, esta es la realidad de los argentinos, parece no salir. Por otro lado, las terceras fuerzas, recién planteaba Jonathan, hemos tenido enormes dificultades para presentarnos como una opción ante la ciudadanía, por infinidad de factores que no vamos a analizar acá, pero digo, es enorme las dificultades que hemos tenido. Entonces, el panorama es un poco desolador para la sociedad argentina, por supuesto para las terceras fuerzas, que tenemos que ser más que ingeniosos, digamos, para poder ser parte de la discusión de la realidad política. Pero por otro lado vemos también que esto no es gratis y que aparecen, como también decía Jonathan recién, facciones casi neofascistas, derechas extremas, donde ya se animan a decir que son una especie de raza superior al resto de los ciudadanos y que son ellos quienes tienen que conducir al país. Y esto genera y va cosechando un enorme descontento que tiene todas las familias argentinas por esta ecuación económica que no les resuelve nada. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y hay que pedirle a las coaliciones que hoy gobiernan y que gobernaron y que son las principales, como Cambiemos y el Frente de Todos, seriedad, articulación, diálogo y un marco de convivencia, porque no es gratis para el país, para la democracia y para la política. ¿Y ves un panorama distinto en la provincia de La Pampa? Sí, a ver, cuando analizamos la política es muy difícil, son pocos los comandos que le quedan en el tablero a una provincia. Las provincias como los municipios no son responsables de la inflación, del desempleo, de la crisis económica, de las altas tasas de pobreza y de indigencia. Es muy difícil. Podrán aminorar, podrán tener algún paliativo, pero es muy complicado
para las provincias porque ellos no resuelven la economía. Y acá tenemos una gran crisis que es económica, que deriva a una cantidad de crisis que termina en una gran crisis moral. Y bueno, como mencionabas de que había aumentado la pobreza, la indigencia, digo, ¿cuál es la salida a eso? ¿Y qué es lo que crees que falló en este gobierno? La política. Yo creo que hay que mejorar la democracia, porque esto no es una crisis de la democracia no toma decisiones, no gobierna, no legisla. Sí la política, y me parece que venimos con gobiernos que han venido desencantando desde la propuesta, desde las promesas gigantescas, pero con resultados o con muy bajo nivel de cumplimiento. Te diría casi contrario a lo que prometen es las gestiones que realizan después. Y yo creo que es más, fíjate cómo se resolvió hoy el frente de todos políticamente. El principal estafador, el estafador más conocido de la Argentina, que es Massa, que hizo promesas acusando de delincuentes, de chorros y demás, y después se abrazó con ellos para alcanzar el poder. Digo, esa persona hoy toma las mayores decisiones de la Argentina en materia económica, y por supuesto con ajuste, ¿no? Así que la salida, digo, tiene que ser política, tiene que ser con sectores que todavía piensan que Argentina es posible en el marco de una convivencia en paz, en una convivencia del diálogo. Hay sectores del peronismo, del radicalismo, por supuesto de la izquierda, del progresismo. Me parece que lo mejor de cada sector se debe sumar, buscar coincidencias y sobre eso avanzar. Jonathan, te quiero preguntar, y también te pregunto a vos, Luis, digo, en este marco de la política económica, bueno, se está hablando de un posible bono a la indigencia, ¿no? Para, bueno, tratar de ayudar a aquellas familias que están en esa línea, lamentablemente. ¿Cómo lo ven? Todo paliativo va a ser bienvenido. El gran problema que tenemos nosotros es que ya los paliativos no alcanzan. O sea, nosotros necesitamos rediscutir el modelo de país. O sea, un poco con lo que la pregunta que se le hacía a Luis, nosotros no podemos seguir pensando y proyectándonos con algún tipo de futuro a largo plazo si seguimos replicando el mismo modelo de país que venimos repitiendo hace décadas y décadas, ¿no? Un país que depende de los granos que exporta, un país que depende de los minerales que sacan las megamineras multinacionales de nuestra cordillera, del petróleo que se saca del sur con petroleras extranjeras también. Nosotros necesitamos replantear de fondo el país sobre nuevas bases, sobre nuevas pautas democráticas, porque también vemos que gobierno tras gobierno, después de asumir, no cumplen ninguna de sus promesas, ¿no? Mauricio Macri creo que debe ser uno de los mejores ejemplos de todo lo que dijo durante la campaña 2015 y después automáticamente no se cumplió con nada. Pero tampoco Alberto Fernández es un ejemplo contrario, ¿no? Asume denunciando la deuda externa y automáticamente apenas asume el poder, su política se orientó hacia cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual había estado diciendo que era una estafa, que había estado diciendo que se iba a investigar. Entonces nosotros necesitamos otro modelo de país, un modelo de país para la mayoría social, que son los que estamos hoy en día sufriendo esta crisis económica. ¿Y por qué la tercera fuerza justamente puede ser una alternativa el año que viene y sobre qué bases hay que planificar el futuro en Argentina? Y nosotros necesitamos un proyecto político que priorice realmente a las y los trabajadores. O sea, ya no hay margen hoy en día, con el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con el 8,8% de indigencia, con la mitad de las niñeces en pobreza, ya no hay margen para seguir dando pequeñas concesiones mientras se da el dólar soja, mientras se da el dólar tecno, mientras se sigue rifando la Argentina, porque es lo que han ido a hacer los gobernadores hace una semana, es lo que fue a hacer Massa hace 3 semanas, rifando la Argentina y nuestros bienes comunes. Necesitamos plantear otro proyecto político de fondo y nosotros consideramos de que es las y los trabajadores los que tienen que asumir un compromiso político tanto en la vida política y en la vida sindical, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos últimos días se ha visto el potencial que tiene las y los trabajadores cuando se organizan y cuando enfrentan a las patronales ajustadores. Con el ejemplo de
de los trabajadores del neumático, que conquistaron más del 10% arriba de la inflación interanual, cosa que se le venía negando a todo el resto de los gremios. O sea que hay una posibilidad, la cuestión es organizarse y enfrentar a las direcciones burocráticas de los gremios y las direcciones políticas que realmente no están cumpliendo con lo que prometen. Yo me quedo con algo que dijo Luis anteriormente y que tiene que ver con un vínculo, y dijo lo mejor de la UCR, lo mejor de otros partidos. Digo, ¿es posible pensar un frente alternativo, ¿no?, entre la izquierda, con lo mejor de la UCR, con lo mejor del peronismo, con lo mejor, no sé, de los partidos, para poder disputar, no sé si el 2023, sino ir armando o pensando en un frente de gobernación para otra elección? La factibilidad no la sé. ¿Pero te gustaría? Lo que digo es que tenemos que sentar una democracia con nuevas bases, que así no funciona el país, ya está demostrado, que las agrupaciones que nacen por negación a las otras o a las existentes han demostrado que es un bucle de fracasos. Ya hace muchos años que el país viene retrocediendo en todo tipo de materia, cultural, social, educativa, política, económica, bueno, en salud, en los servicios públicos que presta el Estado, cada vez más deficiente. Y lo que han arrancado es la posibilidad futura del resto de las generaciones, porque es muy complejo hoy mirar con expectativas un futuro razonable para nuestros jóvenes, para muchos adultos incluso que se han caído del sistema. Entonces, frente a ese panorama, la salida debería ser aquellos que tienen ganas de defender esta patria, esta nación y a su pueblo, hacer un mea culpa y fijar, no sé, una agenda de trabajo común, donde en el Congreso, donde en los ámbitos ejecutivos, donde en los ámbitos de la vida de la sociedad civil nos pongamos de acuerdo, ya te digo, en un nuevo contrato social para la Argentina, porque de esta manera lo que vamos a seguir es en este derrotero de sufrimiento para todo el pueblo de la nación. Pero ¿y hasta cuándo la gente va a sufrir, digo? ¿Hasta cuándo va a aguantar? Mira, como dicen varios economistas, el fondo no se llega. Vos hoy estás en la indigencia, resolviendo las cuestiones básicas, podés, si querés, tener menos en la olla. Podés tener menos servicios, podés tener menos calidad en tu vivienda, siempre se puede tener menos. El tema es por qué nos merecemos esta realidad. ¿Qué hemos hecho mal los ciudadanos para tener esta realidad? La pregunta es, ¿podemos estar mejor y hagamos todo el esfuerzo para eso? Y la política es la responsable. Ya te digo, las decisiones no las toma doña Rosa, las toma la política. La política, muchos que no alcanzamos, será por omisión, otros porque toman decisiones contrarias a la vida de las personas y a la satisfacción de los servicios que hacen que las personas vivan en mejores condiciones. Jonathan, ¿cómo se preparan para el 2023? Y digo, y si ya están pensando o lo están debatiendo, ¿no?, al interior, este recambio de nombres que vos hace un tiempo también estabas pidiendo, ¿no?, en la izquierda, y que de algunos sectores, acá incluso en la provincia de La Pampa, rechazaban porque dicen que es muy difícil a veces imponer nombres y costó mucho ya imponer los que están. Sí, nosotros venimos laburando por construir un frente de izquierda cada vez más sólido, y en ese sentido consideramos desde el MST que es necesario, sí, renovar a la izquierda en cuanto a sus figuras, pero por sobre todo sus métodos, ¿no? ¿Para qué? Para plantearla realmente como tercera fuerza a nivel nacional, para que se fortalezca y se incorporen compañeras y compañeros que hoy en día están rompiendo con el Frente de Todos porque ven que realmente no cumplió con su proyecto político, pero tampoco confundirse, porque ahí diciendo con Luis, yo creo que no vamos a poder llegar a un acuerdo con organizaciones que ya vienen haciendo acuerdos a nivel nacional en distintas provincias, ¿no? Poniendo un huevo en esta canasta, otro huevo en otra canasta, haciendo alianza con los radicales acá, coqueteando con el macrismo allá, participando en el Frente de Todos en otras provincias. Entonces, hoy en día consideramos desde el Frente de Izquierda que hace falta un proyecto nacional, coherente, y en ese sentido no vemos en ninguno de los dos frentes, ni tampoco en los sectores que hoy en día se han quedado solos, boyando un proyecto nacional sólido
que sea a favor de las mayorías, que defienda la naturaleza, que priorice los derechos de las mujeres, las disidencias. Por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en que es el Frente de Izquierda la salida. Ahora nosotros consideramos que sí hay que renovarlo, que hay que proyectarse como tercera fuerza y que hay que incorporar todos los métodos para que todo el que se sienta con ganas de incorporarse de alguna manera, que se incorpore con mecanismos democráticos. Jonathan, Luis, les quiero agradecer muchísimo estos minutos Bueno, aquí en el canal de la cooperativa. Gracias a Muchas ustedes. Gracias a ustedes. Nosotras nos vamos a despedir, pero antes, por supuesto, quiero saludar a la periodista invitada en el día de hoy, Tamara Rothman. Muchísimas gracias por haber Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿te sentiste cómoda? Me sentí cómoda, empezando ahí, empezando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a despedir. Será hasta el próximo miércoles, por supuesto, aquí en la pantalla de la televisión cooperativa. Será entonces hasta la próxima semana. Que tengan linda jornada, que cierren bien este miércoles y nos vemos entonces el próximo miércoles. Chao.